Y a esta hora se encuentra ya con nosotros Augusto Verduga, él es defensor público de garantías penitenciarias, máster en argumentación jurídica y en derecho constitucional, militante de la organización política La Colmena y docente de la escuela. Augusto, muy buenas noches. Bueno, gracias por acompañarnos, por estar acá en vivo en la ciudad de Cuenca. Y quizás uno de los temas con los que quisiéramos empezar es con un análisis en relación a esta encrucijada en la que se encuentra en este momento el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De los 7 consejeros y consejeras que podían ir a un juicio político, pues 4 únicamente pasaron por este proceso, fueron destituidos por la Asamblea Nacional, sancionados y destituidos en un juicio político, pero pocas horas más tarde fueron restituidos por una acción jurídica. Y se ha dado una situación compleja en la medida en la que el gobierno ha avalado la reincorporación de estos consejeros, mientras la Asamblea Nacional ha empezado a posesionar a los suplentes. En definitiva, no sabemos qué va a pasar ni quién en última instancia va a tomar una decisión. Será probablemente la Corte Constitucional una vez más la que tenga que intervenir para decir efectivamente qué es lo que va a pasar con el Consejo de Participación Ciudadana. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, un abrazo también para todos los compatriotas que nos escuchan por este amable medio de comunicación. Efectivamente es así, hay un choque de trenes entre 2 funciones del Estado, el Ejecutivo, o 3 más bien dicho, ¿no? Entre el Ejecutivo, la función legislativa y el Consejo de Participación Ciudadana, siendo ahí quizás el ahijado del Ejecutivo, ¿no? De ciertos consejeros de Participación Ciudadana. ¿Qué es lo que ha pasado? Este es un tema, digamos, un poco técnico, voy a tratar de intentar explicarlo de forma coloquial. Se entendía que la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional era la encargada de elevar un informe, ¿no?, sobre si es que los comisionados podían ir recomendaban el enjuiciamiento político o en su defecto el archivo del juicio político. Esas son las 2 opciones del informe que tenía que presentar la Comisión de Fiscalización, la mesa. ¿Qué es lo que pasó? Nunca presentaron el informe, no se llegó a la votación que se requería, tanto para una opción como para la otra, tanto para el archivo como para el enjuiciamiento político. Y resulta que la Ley Orgánica de la Función Legislativa les da una prórroga de 5 días más de no obtener los votos, pueden tener en 5 días más, digamos, otra deliberación para poder tener esa votación. Transcurrieron los 5 días de prórroga, tampoco se llegó a obtener la votación, que es lo que correspondía de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El presidente de la comisión, en este caso Fernando Villavicencio, debía enviar un informe al presidente de la Asamblea Nacional diciendo que no se había podido llegar a un consenso y establecer cuáles habían sido las posturas, digamos, o las deliberaciones a las que habían llegado las personas de la comisión. Esto no se hizo. ¿Qué es lo que hacen? Al día siguiente del último de la prórroga, al 6º día, porque son 5 días de prórroga, al 6º día presentan en la Secretaría General de la Asamblea un informe recomendando un juicio político. O sea, ya de forma extemporánea. El argumento es que como no se presentó a tiempo, la Secretaría rechaza, ¿no?, este informe. Le dijo: un momentito, usted ya no puede presentar este informe, y lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa es que de no tener los votos suficientes, será el Pleno de la Asamblea Nacional la que decide el enjuiciamiento político o no. Y claro, ahí ya es una decisión estrictamente política de enjuiciar solo a 4 de estos consejeros, pero eso es lo que en rigor establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa y por tanto está bien. Ahora, el abuso de las garantías jurisdiccionales, perdóname la expresión, que se han prostituido en este país, es ostensible en este caso, ¿no? Se han presentado a este respecto por parte de Hernán Ulloa, o de los consejeros, digamos, de gobiernistas, si se quiere, ¿no?, más de 15 acciones de garantías jurisdiccionales en distintas localidades del país, en Rumiñahui, en La Concordia, en Quito, se me escapa ahorita una ciudad más. En todo caso, de La Concordia se presentaron 7. La 7ª, que es una acción cautelar, una medida constitucional, recae con un juez que efectivamente concede esta garantía y en virtud de este juez constitucional se les da la oportunidad de volver a estar en el Consejo de Participación Ciudadana. Y aquí, Augusto, nos preguntamos si efectivamente ellos tenían alguna razón, algún derecho de ellos fue vulnerado para poder acogerse a una medida de estas características, de esta naturaleza. No lo tenían, porque aquí hay que hacer una diferenciación. Ellos han alegado que se ha vulnerado el debido proceso. Lo cierto es que hay una sentencia inclusive de la Corte Constitucional que hace una diferencia entre lo que es un enjuiciamiento político y un juzgamiento de índole estrictamente jurídico. Esas normativas que cita Hernán Ulloa a través de su abogado defensor
que habla de las garantías del debido proceso, eso está para los procesos de índole jurídico, no para el control político, que es una facultad privativa de la Asamblea Nacional. Entonces, básicamente, en la Asamblea, si tú tienes los votos en la comisión, puedes recomendar el juicio político. Si no tienes los votos, no lo puedes recomendar. Y si el Pleno finalmente es el que decide, son los votos los que tienen que dirimir finalmente si se van o no esas autoridades. Es digamos, una cuestión subjetiva, pero que hace parte del control político que ejerce la Asamblea Nacional. Y aquí siempre nos preguntamos, Augusto, y vale la pena una reflexión, ¿cuáles son los límites de la intervención de la justicia en las decisiones y las acciones políticas de otras funciones, en este caso de la Asamblea Nacional? Ya los consejeros sancionados y destituidos dijeron que no se ha dado el debido proceso, que se han vulnerado sus derechos. Bajo esa lógica, tendrían todas las posibilidades para presentar una acción de esta naturaleza. Le escuchamos al presidente de la Asamblea rechazando esta nueva injerencia, porque además no es la primera por parte de la justicia en la toma de decisiones de la Asamblea Nacional. Y aquí nos preguntamos un poco justamente cuáles son esos límites, cuándo sí y cuándo no. Cuando se ejerce control estrictamente político, no tiene nada que ser la jurisdicción en aunque ese se caso. Vulnere algún derecho. Si ese control político está vulnerando derechos, tiene la posibilidad lo que sucede en este caso es que el debido proceso no es el mismo, eso es lo que intento decir. El debido proceso no es lo mismo en el control político que en el control estrictamente jurídico. Esas cuestiones recias de la Constitución que establece el artículo 76, si no me equivoco, del debido proceso, no son para el control político, sino para el control estrictamente jurídico. Se ha prostituido el tema de las garantías jurisdiccionales, no solo en el tema de los consejeros de participación, sino también, por ejemplo, recordemos, en la designación del superintendente de bancos, ¿no? Todo el procedimiento que había establecido el Consejo de Participación Ciudadana para designar a Raúl González, que inclusive fue posesionado por la Asamblea Nacional como superintendente. Y luego, porque no era funcional al interés de Guillermo Lasso, ¿no? se presenta una garantía jurisdiccional, una medida cautelar de una jueza de San Borondón, si no me equivoco, que efectivamente dice no. La Asamblea Nacional, usted un momentito, tiene que volverse a hacer un proceso de designación del superintendente. Ahora, todos estos procesos lo único que hacen es minar cada vez más la institucionalidad en este país, la credibilidad de todas las instituciones, todas, no hay una que se salve, y entre ellas quizás las más bajas, precisamente la función judicial, la Asamblea Nacional, el mismo presidente de la República y el propio Consejo de Participación que está en esta encrucijada. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿qué va a pasar? En este momento vamos a enfrentarnos a un proceso electoral en el que vamos a elegir a nuevos consejeros de participación ciudadana, pero mientras tanto, ¿qué pasa con este consejo? ¿Va a tener que dirimir la Corte Constitucional nuevamente? Sería lo ideal. Una facultad que tiene la Corte Constitucional es atrapar los casos, literalmente atrapar casos que se hayan manejado en primeras instancias para poder crear un precedente vinculante, ¿no? Con efectos erga omnes, dicen los abogados, es decir, que sea vinculante para todos los casos similares. Creo que esta desbande de las garantías jurisdiccionales y la forma en la que la han mal utilizado amerita un pronunciamiento urgente de la Corte Constitucional que finalmente ponga un límite o ponga un precedente, fije un precedente a este respecto, para que en lo posterior ya tengamos un camino trazado de lo que es posible hacer a través de estas garantías y lo que no se puede hacer a través de estas garantías. La consulta popular de Lasso, que inicialmente quería promover, digamos, una comisión técnica de designación de autoridades de control a la carta, porque todo eso reconducía a que el Ejecutivo tenía injerencia directa en la designación de estas autoridades. Pasa lo mismo ahora con las dos preguntas nuevas que sí le aprobó la Corte para que se vaya al referéndum. Esas comisiones técnicas de designación, según lo que establece la propuesta de Lasso, es que van a estar conformados por un delegado de cada función del Estado. Entonces hay un delegado de la función ejecutiva y se entiende que 4 delegados más de las otras funciones del Estado. Pero aquí viene la trampa. Resulta que hay 4 delegados más que vienen supuestamente de la ciudadanía. ¿Por qué digo supuestamente? Esos 4 delegados, al menos 2 de estos, son nombrados por las universidades. ¿A través de qué organismo? A través del Consejo de Educación Superior, el CES. El gobierno tiene mayoría dentro del CES y por tanto es de esperarse, ¿no? Que el gobierno también tenga, digamos, la predisposición de incidir en esa designación para poder hacer mayoría en la designación de autoridades de control. ¿No se puede confiar en las universidades? Yo creo que hay universidades, a ver, esto es un silogismo práctico. El gobierno tiene mayoría en el CES, entonces el CES tiene que escoger los representantes, esos 2 delegados. Hay universidades, se si las universidades se prestarían o no para algo así. Pero es que hay universidades en este país que yo creo que funcionan como tanques de pensamiento del discurso oficial del presidente Lasso. No voy a dar nombres, obviamente, pero yo creo que está claro cuáles las universidades que son funcionales
al régimen de turno. Entonces, yo intuyo, ¿no?, que esos delegados justamente van a venir a esta universidad. Espero que me equivoque, puedo estar equivocándome, ¿no? Pero a juzgar por los hechos y la forma en la que se ha conducido el gobierno nacional, no me sorprendería, digamos, que algo así ocurra. Pero quizás en el imaginario de la ciudadanía está que la designación de autoridades en manos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tampoco ha funcionado, de tener contralores 100 sobre 100 a tener fiscales 10 sobre 20 o calificaciones de esta naturaleza, y ya hemos visto lo que ha pasado. Entonces, el devolverle esta posibilidad a través de la consulta popular, en caso de que recibiera el apoyo mayoritario de la ciudadanía, ¿es también lo correcto de quitarle al Consejo de Participación? Se quedaría prácticamente haciendo ¿qué? ¿Sería necesario que siga existiendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y devolverle en este caso a otra entidad, a otra institución que también ya ha demostrado que nos queda debiendo muchísimo al país, a los ciudadanos, a las ciudadanas, como es la Asamblea Nacional, donde el juego político va a la final a determinar quién es la autoridad o no que va a asumir Contraloría, Procuraduría, las superintendencias, etcétera, etcétera? Esta es una pregunta importante y gracias y le agradezco por hacerla porque me permite, digamos, relevar esas otras partes o competencias, atribuciones desconocidas del Consejo. Yo he escuchado a muchos colegas que dicen, no, inclusive abogados, colegas, que dicen, no, con el hecho de que prosperen estas dos preguntas, la consulta popular ya no tiene razón de ser el Consejo. Y no es así, porque resulta que en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana hay una serie de atribuciones que tienen los consejeros que no necesariamente tienen que ver con la designación de autoridades de control. Usted me pregunta, ¿qué pasaría con el Consejo? Pero por ejemplo, entonces, el tema de la corrupción, ¿ha hecho algo el Consejo de Participación en materia de corrupción? Tendrían la posibilidad entonces de ocuparse de estos otros menesteres que ahora mismo son letra muerta: la lucha contra la corrupción, la participación ciudadana, los veedurías, los observatorios, las rendiciones de cuentas. O sea que hay muchas atribuciones, no se quedaría como un consejo sin atribuciones, hay muchísimas otras atribuciones más, yo diría incluso hasta más importantes que la designación de autoridades de control. Sí, pero también esta es la una parte, pero la otra parte, que sea nuevamente la Asamblea Nacional la que tome la decisión final. También fue pensado en Montecristi, ¿no? Este rubro de designación de autoridades de control. También fue para se le estaría devolviendo de alguna manera. Y ¿no? volver al esquema original, ¿no? Donde entre la partidocracia del país se repartían las autoridades de control cual botín entre piratas. Yo te pongo el fiscal, tú me pones el contralor. Yo te pongo los vocales del Consejo de Judicatura, tú me pones a superintendente de banco. Y así sucesivamente. Entonces no creo que no tenga ningún sentido devolverle esa atribución a la Asamblea. Y fíjese usted el doble discurso, el doble rasero, ¿no? Porque una de las preguntas de la consulta popular es que porque está tan desprestigiada la Asamblea Nacional vamos a recortar el número de asambleístas. Pero es esa misma Asamblea desprestigiada que le quieren dotar estas nuevas competencias. Entonces, ¿en qué mismo quedamos, pues? Pero también, esa es la una pregunta, pero la otra pregunta pasa además por cómo vamos a elegir o cómo van a ser electos los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, tal y como va a ser en las elecciones seccionales de manera paralela con las seccionales del año 2023, somos todos los ciudadanos los que votamos por los consejeros de Participación Ciudadana. Esto va a cambiar igual, si es que recibe, por supuesto, el voto afirmativo o mayoritario de la ciudadanía. Fíjese usted, hablando otra vez del doble rasero, porque Guillermo Lasso fue uno de los grandes promotores también de ir hacia el 7 veces sí, ¿verdad? El coidario de Lenín Moreno, porque siempre fue, de todo un siempre, ¿no? Estos desafectos con el Consejo de Participación Ciudadana. Y también fue promotor del 7 veces sí. Una de esas banderas de lucha del 7 veces sí de la consulta de Moreno fue que las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana se elijan en urnas. Ahora, como resulta que le sale el tiro por la culata, ahora quieren volver al viejo esquema. Entonces, realmente nos damos cuenta que el presidente no tiene ninguna intención de fortalecer la democracia, sino tener ciertamente autoridades que le sean funcionales a sus intereses de orden económico. En los anexos de las preguntas que ha enviado la Corte Constitucional, se dice, ¿no?, en una transitoria, si no me equivoco, que de llegarse a aprobar esta nueva forma de designación de los consejeros y de las autoridades de control, se prorrogarán en funciones al menos por 1 año y medio las actuales autoridades. ¿Por qué? Porque el presidente tiene 180 días para enviar proyectos de ley a la Asamblea, ¿no? Y la Asamblea tiene 365 días más, o sea, 1 año, para aprobar esos proyectos de ley, ¿no? Y que operen estas reformas a la Constitución. En ese interín, dice la transitoria, que se prorrogarán en sus funciones las actuales autoridades, pero si ya tenemos autoridades prorrogadas, o sea, es el régimen de lo transitorio que se convierte en régimen de lo eterno,
¿no? Contralor General del Estado, prorrogaban sus funciones. Consejo Nacional Electoral, prorrogaban sus funciones. Tribunal Contencioso Electoral, prorrogaban sus funciones. Defensor Público, prorrogaban sus funciones, y así sucesivamente. Pero bueno, ¿por qué los quiere prorrogar? Porque el propio Consejo tampoco ha podido avanzar de manera oportuna en esos procesos. Ahí hay que hacerse cargo de ese problema que es ciertamente real. No puede ser posible que los concursos de oposición en méritos tomen demasiado tiempo. El caso más dramático es el del Defensor Público General. Lleva 4 años y medio sin haber pasado por un concurso de oposición y méritos. Esta persona fue directamente nombrada por el Consejo de Trujillo y no tiene ahorita esa institución una máxima autoridad que pase por un concurso. Pero el mismo hecho de que el país esté tanto tiempo sin un contralor. Exactamente. Digamos, tenemos un contralor encargado, pero no hay un contralor. Que en rigor, porque Pablo Celi fue destituido, ¿no? Se le dio la acción de personal, que la rompió, todos vimos el video, ¿verdad? Y luego Río Frío asume, porque el subrogante. Entonces, de verdad es que todas estas vaivenes de la política merecen ya de verdad tener una solución real. O sea, la ciudadanía está, yo creo que harta, el hartazgo es tal que yo creo que la gente ni siquiera está ocupada de estos menesteres, ¿no? De esta trinca, permítanme el término, entre los partidos políticos. Está más ocupada para parar la olla, por poner el pan sobre la mesa, por tener empleo, por tener seguridad ciudadana, por vivir sin miedo. Y esto sí que tiene que ver con esas otras atribuciones del Consejo de Participación, ¿no? Fiscalizar los actos del poder público, ¿no? ¿Por qué en carteras tan sensibles como salud, trabajo y seguridad no se está ejecutando el presupuesto asignado? ¿Qué va a pasar, Augusto, con los consejeros que sean electos en el año 2023 y gane ese cambio, esa forma distinta de elegir a los consejeros en las urnas en esta consulta popular? Al menos tendría garantizado ejercer ese cargo por 1 año y medio. Porque como decía en la tienen los días contados, digamos. Porque son 180 días para enviar el proyecto de ley y la asamblea 1 año. Entonces, al menos tienen 1 año y medio para, digamos, estar en esas funciones. Y de ahí se tendría que elegir de la manera en la que se establece a través de la consulta popular. Exactamente, porque se entendería que ya para esa fecha tendríamos la nueva forma de designación de los consejeros. Bueno, Augusto, quizás en honor al tiempo, para no quedarnos solamente en el tema de la consulta y del Consejo de Participación, bueno, es Defensor Público de Garantías Penitenciarias, y quizás esto tiene algo de relación que nos puede permitir un análisis también sobre esta situación tan dramática que está viviendo nuestro país respecto de las cárceles de Ecuador. Acaba de ser asesinado el día de ayer el director de la cárcel del Inca, a menos de, creo que no cumplió ni siquiera un mes en funciones. Acabamos de conocer que un juez ha dictado la libertad para uno de los líderes de una de estas bandas, que es la banda de los Lobos, pero en fin, la situación definitivamente se nos ha ido de las manos, se le ha ido de las manos al Estado. Hay una crisis que no logra superarse. Las cárceles y las calles del país están ya en manos de estas bandas organizadas, generando días de terror, que es lo que se ha vivido en los últimos tiempos. Es horroroso lo que está pasando en las calles de este país. No solo el tema de las cárceles, sino en las calles, como usted bien lo señala, ¿no? Lo que ocurre en las cárceles también es solo el pulso de lo que ocurre ya en las calles, ¿no? Pero es importante mencionar esto, de los tantos amotinamientos que ha habido en los últimos tiempos, ¿cuántas sentencias condenatorias tenemos por estos actos, no? Si yo no me equivoco, si la memoria no me falla, son más de 450 muertos en los amotinamientos. 480. 480. Bueno, yo no he escuchado hasta el sol de hoy que haya existido una sentencia condenatoria a este respecto. Y todas las personas tienen derecho a la reparación integral, en los términos en los que lo establece la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal. Y cuando digo todos, lo tienen derecho a la reparación. Las personas, la población carcelaria, tienen derecho a la reparación. Víctimas, mujeres que son asesinadas dentro de recintos policiales, tienen derecho a la reparación. Las personas que han sido reprimidas por la policía en las manifestaciones, ¿no? Todos tenemos derecho a la reparación. ¿Qué está haciendo el gobierno a este respecto? Nada. No se va a solucionar el problema de la inseguridad ciudadana con decretos, estados de excepción, ¿no? Ese no es el problema. El gran problema es que el gobierno nacional es un gran productor de pobreza y de miseria. Y obviamente, si no tenemos como un horizonte de futuro previsible para nuestros jóvenes, van a ser reclutados pues, por las organizaciones criminales. Están ganando demasiado dinero siendo sicarios, ¿no? En la ciudad de Esmeraldas. Eso no le ofrece el Estado ecuatoriano, ¿no? Tener el pan sobre la mesa. Entonces se entiende muy bien la lógica de la inseguridad ciudadana como un resultado o como la consecuencia directa del desmantelamiento del Estado de Derecho y de los derechos sociales.
Y otro tema que lo acabamos de conocer el día de hoy y que definitivamente creo que genera mucha preocupación es esta solicitud por parte de los asambleístas, o de al menos un grupo de asambleístas, de que se elimine la tabla de drogas, de consumo de drogas, que permitía de alguna manera a los jueces tener ciertas referencias de si una persona es consumidora o estaba traficando, sobre todo porque el microtráfico ahorita tiene muchísima incidencia en estos hechos de delictivos y de violencia que se están dando, ¿no? Son estas guerras también por los territorios que se dan en ciertas ciudades del país. Esto sería un retroceso. Sí, sería un retroceso porque no permitiría distinguir a un consumidor de una persona que se dedica al tráfico. Yo esto lo vivo a diario como defensor público de garantías penitenciarias, también estuve en el área de flagrancias. Es increíble también porque ese umbral, que no es la tabla, es un umbral de lo que uno puede consumir, ¿no? Permite distinguir precisamente entre una persona que es consumidora, esto es, que tiene un problema de salud y que es de salud pública, del cual por cierto el Estado también se tiene que hacer cargo, de las personas que efectivamente microtrafican, ¿no? O narcotrafican. Entonces, al eliminarse esa tabla no va a haber distingos de ninguna clase. Y lo que es peor, lo más dramático, es que ahora mismo la mayor población carcelaria son de personas que son consumidoras, y lo puedo decir así con conocimiento de causa. En esas audiencias de flagrancia, muchos jueces, y esto también es un llamado a la judicatura, no distinguen una persona que lo encuentran, por ejemplo, en los partes policiales dicen, vimos a tal persona, ¿no? en presunta actitud sospechosa, no se habla de ningún cruce de manos, le encuentran en el bolsillo 2 gramos de cocaína, ya, audiencia de flagrancia, te vas a prisión preventiva, no hay garantías de que la cárcel sea te garanticen tu vida, te mueres en un amotinamiento. Y tenemos a mucha gente, yo sé que esto es impopular decirlo, ¿no? Hoy por hoy, pero muchos consumidores de drogas, ¿verdad? Que no son traficantes, presos, e incluso muchos de ellos que han sido asesinados dentro de los amotinamientos. Esas son las consecuencias de un Estado como el de Guillermo Lasso. Bueno, si tuvimos asesinados aquí mismo de la provincia de la Suay, activistas por el agua o antimineros que por circunstancias... personas con pensiones alimenticias que estaban ahí por deudas de alimentos, imagínese usted. Esto podría derivar además en acciones a nivel internacional en contra del Estado ecuatoriano. Yo no me quepa la menor duda. Estas vidas están en manos, estuvieron en ese momento bajo el resguardo del Estado al estar dentro de un centro de privación de la libertad, es decir, que en este caso el gobierno, el Estado ecuatoriano es el responsable por esas vidas. El responsable es el Estado, en tanto que es el custodio de las personas que están privadas de su libertad. Y hay sentencias elocuentes a este respecto de la Corte Constitucional de Ecuador, pero también del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y es que Ecuador es campeón en la vulneración de derechos humanos, sobre todo de población carcelaria. Inclusive los precedentes que ha fijado la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido casos contra Ecuador, precisamente sobre este tema, ¿no? De población carcelaria. Y bueno, quizás ya para cerrar este diálogo tenemos apenas un minutito, Augusto. ¿Qué le ha motivado a usted? Hemos hablado del Consejo de Participación Ciudadana, pero quizás no comentamos en este espacio que usted es uno de los candidatos para ser parte, uno de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. En medio de toda esta encrucijada, ¿qué es lo que le lleva a decir? ¿Realmente podemos cambiar esta institución, este organismo? Para resumirlo en una frase, lo que me motiva es empoderar a la gente decente. Yo he postulado quién es la gente decente en mis redes sociales. La gente decente es aquella que quiere tener una vida digna, pero que no lo quiere hacer triunfando por encima de nadie, no lo quiere hacer con atajos. Es aquella que siente el peso de la estafa electoral y que siente que ya es hora de ponerle un freno a los impostores electorales, a los políticos que prometen el oro y el morro y que no cumplen en el momento en que gobiernan, como es el caso del presidente Lasso. Estoy ahí para ser la voz de esas personas que ya están hartas, ¿no?, de que los políticos nos mientan en este país, para iniciar procesos de revocatoria del mandato, para cumplir lo que ya establece la normativa, ¿no?, impulsar estos mecanismos de fiscalización social para que el ciudadano de a pie sea el primer fiscalizador de los actos del poder público. Y no digo nada más aquí porque si hablo explícitamente de las propuestas, el CNE me podría estar descalificando. Sí puedo hablar de los grandes pendientes como ahorita lo estoy haciendo en este momento, pero me aguantaré el mes de enero para poder hacer explícitas mis propuestas. Bien, queremos agradecerle a Augusto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es Augusto Verduga, él es defensor público de garantías penitenciarias con licencia en este momento sin remuneración, tiene un máster en argumentación jurídica y en derecho constitucional, militante además de la organización política La Colmena, docente de la escuela. Son las 19:59 minutos, pero